La corrupción masiva del PSOE le estalla en toda la cara a Pedro Sánchez. Veámoslo. En apenas 24 horas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han detenido por sospechas de corrupción a, primero, Leire Díez, exmilitante socialista; segundo, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, persona de la máxima confianza de la actual vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero; a Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y también persona que intermedió con el PNV para que votara la investidura de Pedro Sánchez; y a Julio Martínez y Roberto Rosselli, dueño y consejero delegado de Plus Ultra, empresa rescatada por este gobierno a través de la SEPI y con vínculos cercanos al chavismo venezolano. Y además también la Guardia Civil ha registrado a diversas empresas públicas y privadas que se supone que han participado en esta masiva trama de corrupción del PSOE, como Servinavar, como Forestalia o las compañías dependientes de la SEPI, Enusa, Mercasa y Sepides. Todo esto en apenas 24 horas. Y por supuesto a todo esto sumémosle a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán, a Koldo, a David Sánchez, a Begoña Gómez y tantas otras personas investigadas por corrupción que rodean directamente al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez, que al parecer ha estado chapoteando durante años en la corrupción estructural del PSOE sin haberse enterado de nada. Que para nosotros somos siempre los primeros sorprendidos y los que más nos duelen, ¿no? Comportamientos de personas que hayan estado cercanas o en nuestro entorno que evidentemente hayan estado absolutamente al margen de cualquier legalidad o de cualquier código ético. Eso es lo primero que nos duele y que nos sorprende, se trate del tema que se trate. Claro, cuando todos tus colaboradores cercanos, cercanísimos, incluso tu esposa y tu hermano, están mancillados por sospechas de corrupción, es muy complicado hacer creer a los ciudadanos que tú no sabías nada, especialmente cuando durante años te has presentado ante la ciudadanía como un político muy listo, muy hábil, un lince, un líder internacional que había derrotado primero a las oligarquías de su partido y posteriormente a la ultraderecha, siendo casi un caso de excepción política en el conjunto de Occidente. Pues bien, si ese político tan avispado ha convivido durante tanto tiempo con la corrupción sistémica a su alrededor, una de dos: o no era tan listo, o no era, desde luego, tan honrado. Y tal vez ni la una ni la otra, ni inteligencia ni honradez. Pero claro, con todo esto, con tanta corrupción que se va acumulando alrededor de Pedro Sánchez, cada vez se hace más cuesta arriba seguir blanqueando al líder de esa banda de corrupción que se hace llamar PSOE. De modo que los blanqueadores mediáticos, los propagandistas profesionales, que durante años han estado acusando a otros medios de comunicación que investigaban toda esta información de ser cloacas mediáticas, máquinas del fango, propagadores de bulos, desinformadores profesionales, pseudomedios que había incluso que llegar a cerrar, ¿de qué manera ahora todos esos propagandistas progubernamentales están tratando de lavarle por enésima vez la cara a Pedro Sánchez? Pues bien, resulta que la última ocurrencia a este respecto para ocultar las múltiples vergüenzas de Pedro Sánchez consiste en presentarlo como una víctima del sistema. Durante años el sistema le había hecho un tremendo vacío a Pedro Sánchez y este no tuvo más remedio que acercarse a los únicos que querían hacerle caso en ese momento, personas como Ábalos, como Cerdán o como Koldo. Si el sistema desde un comienzo hubiese arropado y proporcionado cobijo a Pedro Sánchez, si no lo hubiese excluido, este no tendría que haber buscado calor en la marginalidad política más extrema de esos seres indeseables como Ábalos, Cerdán o Koldo.
Escuchemos elaborar este argumento al director del diario.es, Ignacio Escolar. Y luego, hablando de esto que comentaba Pablo, de cómo Sánchez se rodeó de gente que le ha fallado con una selección de personal nefasta, decía Iñaki Gabilondo que solamente le gana Esperanza Aguirre a la hora de elegir ranas en los últimos meses, creo que tiene mucho que ver con cómo fue ese proceso interno, ¿no? Con cómo Sánchez se encontró con que absolutamente toda la gente de su confianza del partido en su primera época le traiciona. De todos los secretarios provinciales del PSOE, solo uno de 50 seguía estando con él, que era José Luis Ábalos, y así le ocurrió en todos los territorios, que acabó siendo el comandante de una tropa de desheredados y de bandoleros, ahora sí, sabemos, de los que no quería nadie. Y que claro, en la psicología de esta persona, del presidente del gobierno, se entiende bien que después de que alguien, como en aquel momento era tan cercano, como Antonio Hernando, que era prácticamente su mejor amigo y no solo su principal colaborador, le traiciona políticamente y se alía con Susana Díaz en el último momento, pues eso le llevó a apoyarse en un montón de gente que evidentemente no era la adecuada, ¿no? Lo dicho, que Pedro Sánchez es una víctima. Como nadie le hacía casito en el PSOE, tuvo que echarse en brazos de los más bajos fondos corruptos que habitaban en ese partido. No es que él fuera corrupto o alentara la corrupción, aunque hoy hemos conocido que esas redes de corrupción comenzaron nada más Pedro Sánchez llegó al gobierno en 2018. No, Pedro Sánchez era bueno, era limpio, era pulcro, era transparente, pero para llegar a la Secretaría General del PSOE primero y después a la presidencia del gobierno, tuvo que apoyarse en elementos corruptísimos dentro de ese sistema. Pobre Pedro Sánchez, habrá que terminar indemnizándolo por tanto sufrimiento. Pero bueno, imaginemos que nos creemos esta delirante narrativa según la cual Pedro Sánchez era el único santo, el único justo dentro de esa banda de bandoleros. Si eso fuera así, ¿qué nos estaría diciendo de la personalidad de Pedro Sánchez? Que para alcanzar el poder no tuvo el más mínimo escrúpulo en apoyarse en los elementos más indeseables dentro de su partido. Pues nos diría que es una persona completamente amoral, que antepone conquistar el poder a cualquier otro principio. Que si tiene que aliarse con los indeseables dentro del PSOE, con los elementos corruptos dentro del PSOE, lo hará si así llega al poder. Y no lo hará para salvar al PSOE o para volver más decente al PSOE, porque si Escolar estaba diciendo que se apoyó en los elementos más corruptos del PSOE, entonces es que todos aquellos que rivalizaban con Sánchez por llegar al poder no serían tan corruptos. Porque si también los otros elementos eran corruptos, lo que está diciendo Ignacio Escolar es que todo el PSOE es hipercorrupto. Entonces, si los rivales políticos de Sánchez por la Secretaría General del PSOE no eran corruptos, y tú te alías con corruptos o corruptibles para abatir a tus rivales y llegar al poder, ¿qué nos estás diciendo con esto? ¿Que prefieres que gobiernen los corruptos con tal de que tú seas el líder a que gobiernen los otros compañeros honestos y decentes de tu partido? Si es que, repito, suponemos que, en efecto, esos compañeros sean honestos y decentes y no tan corruptos como el resto del partido. O psicópata, o ignorante, o corrupto. No hay muchas más opciones. Incluso cuando se intenta blanquear a Pedro Sánchez, se lo ennegrece.